Muy bien. Voy a hacer de cuenta que tengo las siguientes funciones. Vamos a pensar siempre así en estos ejercicios. Yo les doy la idea de qué función quiero y cómo la voy a usar, qué nombre va a tener, qué entradas va a tener, qué salida va a tener, y de ahí vamos a crear las funciones. Vamos de a poquito. Imagínense que tengo una función que se llama mostrar, entonces le llamaría así, y cuyo único parámetro de entrada fuera un número que voy a mostrar. Entonces así se va a ver la función. Entonces la idea sería, a partir de este supuesto uso de la función, ¿cómo se debería crear la función? Entonces, cuando yo no necesito que la función retorne algo, ustedes recuerdan que yo tenía que poner la salida, ¿no es cierto? Y la salida era decirle si va a ser entero, si va a ser un float, etc. Va a haber veces en que yo no necesito una salida. Entonces yo puedo declarar la función con un tipo especial que se llama void. Void quiere decir que no devuelve nada. Por lo tanto, no me va a dar error si me olvido intencionalmente de colocar al final de la función, en la última línea, la palabra clave retornar. Recuerden, tal como está acá. Normalmente esa es la última línea de la función, pero si lo declaro como void ya no hace falta. Bueno, entonces sería el nombre, que es mostrar, y me va a recibir un número, digamos que es un número entero, y cualquier nombre. Entonces sería tan fácil como decir cout y pongámosle un salto de línea para que sea un poquito más. Esa sería toda una función, ¿verdad? ¿Por qué le pongo void? Porque no voy a retornar nada. Por lo tanto, no hace falta que yo coloque ninguna línea diciendo retorne 0, por ejemplo. Para eso es la palabra clave void. Entonces, si les preguntan ¿para qué pongo void? Es porque la función no va a retornar nada. Esto tiene un nombre especial, ¿no? Esto no es una función, sino se denomina un procedimiento. Un procedimiento es una función que no retorna nada. Bueno, entonces lo último que me faltaría es copiar esta declaración antes del main, que es el programa desde donde le voy a llamar a la función, el programa principal, y necesitaría mostrar. No necesito esta librería más. Vamos a grabar esto. Voy a grabarle como clase 20. 1. Listo. Entonces la función sirve, ¿verdad? Vamos a ir incrementando cosas a la función. Le vamos a ir extendiendo. Digamos que no me interesa mostrar solo un número, sino un rango. ¿De acuerdo? Todos los números que se encuentren en ese rango. Entonces se me ocurre que si yo quiero tener una función para mostrar del 1 al 5, voy a llamarle mostrar esa función y voy a pasarle dos números, el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Ahora dice 1,5, me va a mostrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ahora necesito un bucle. Y además tengo que cambiar acá para decirle que ahora necesito otro número más. Llamémosle B. Acá tendría un bucle desde igual a A hasta I igual a B en incrementos de 1 y mandar a mostrar cada I. Me faltaría obviamente declarar I y como hice el cambio aquí, tengo que también actualizar acá arriba, ¿verdad? Vamos a probar esto de acá. Correcto, mi función sirve. Sigamos extendiendo la función. Digamos que ahora también quiero pasarle el incremento, el intervalo, ¿de acuerdo? Acá yo asumo que los incrementos son de 1 en 1. Pero digamos que también quiero que en mi función pues yo le pueda especificar ese intervalo. Entonces hagamos de cuenta que voy a tener una función que se usa así. Mostrar del 1 al 10 en saltos de 2. Hagamos entonces los cambios pertinentes. Tendríamos que agregar una tercera variable, una tercera entrada, un tercer parámetro, un tercer argumento, como quieran llamarle. Y aquí en vez de ponerle i más más sería i es igual a i más c, ¿verdad? Vamos a probar esto. Necesito nuevamente actualizar esto de aquí. Bueno, entonces hasta ahí tengo mi función. Podría realizar más extensiones, ¿verdad? La función siempre va a seguir sirviendo. Puedo cambiarla acá. Si hago cambios, obviamente, en los parámetros que le estoy mandando, no necesito cambiar para nada la función, ¿no? Ni el cuerpo de la función, nada cambia. Simplemente estoy mandando a mostrar otros números. Acá estoy mandando a mostrar del 2 al 10 en saltos de 2. No hace falta que cambie nada acá. En cuanto al código, en cuanto al cuerpo de la función, nada ha cambiado.
Recuerden que yo les decía que la función es como utilizar una caja negra. ¿Qué se refería esto de acá? No me interesa cómo está hecho por adentro, yo le mando cosas y recibo una respuesta, ¿verdad? De eso se trata. Voy a probar por última vez para convencernos a todos. Correcto, sirve y no tenemos que cambiar nada, ¿verdad? Listo, entonces hagamos la función mostrar pares del límite inferior al límite superior, nada más. Bueno, verán, no sé si se acuerdan de esto de acá. Alguna vez les mencioné en una clase, pero bueno, veo que no se han acordado. Hay una manera de poder saber si un número es par y si un número es impar, basándonos en el residuo de una división. Si pueden silenciar por favor los micrófonos, tengo un feedback ahí. Ya, entonces la idea sería la siguiente, ¿no? Acá todo es igual, acá haría un bucle. La diferencia estaría aquí dentro del bucle, preguntar si es que es par. Entonces yo puedo preguntar si un número es par verificando el residuo. Si ustedes recuerdan, tengo yo aquí un operador que es el porcentaje que me retorna el residuo de una división, ¿sí? Si se acuerdan la clase que les indicaba de la librería math.h, les expliqué esto de acá mismo. Por ejemplo, 5 dividido para 2, bueno, obviamente es 2.5, pero es 2 y me queda 1. Entonces ese me queda 1, el residuo, justamente la división, es lo que me retorna el operador porcentaje. Entonces i módulo 2, que es como se dice, y módulo 2 me retornará un 1. ¿De acuerdo? Ahora, cuando un número es par y yo lo divido para 2, no tengo residuo. Obvio, ¿no es cierto? Todos los números impares me van a retornar un residuo de 1 y los números pares me retornarán un residuo de 0. Entonces, para saber si i, porque i va a ir aumentando desde A hasta B, si es que i es par, pues pregunto si el módulo de i, el módulo o el residuo de la división de i para 2 es igual a 0, o sea, no hay residuo, ¿verdad? Pues entonces ahí sí mando a mostrar porque estoy seguro de que es par. Vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo es que yo voy a probar en cualquier examen? Bueno, para saber si realmente un procedimiento funciona, primero ya copiemos esto arriba. Para saber si funciona, yo al mostrar pares voy a probarle, esto puedo documentar por un momento, puedo probarle comenzando en un número impar y comenzando en un número par. Tiene que servir para ambos casos. En ambos casos tiene que mostrarme lo mismo. Si es que sirve, pues debe mostrarme lo mismo, porque me va a mostrar los pares entre 1 y 100, los pares entre 2 y 100, y son los mismos números. Entonces vamos a ver si es que realmente esto de aquí sirve. Mostrar pares, creo que no me hace falta poner nada más. No, que no. Y igual a, aquí es solo i más más. O sea, los incrementos son igual de 1, ¿no es cierto? No hace falta que incremente de 2 en 2, sino que mientras voy incrementando voy preguntando si es que el número es par. Esto de aquí tienen que acordarse siempre, les va a ser muy útil después. ¿Cómo saber que un número es par si el residuo es 0? Entonces veamos a ver si valió 2, 4, 6, llega hasta el 100, correcto. Y luego le llamo desde el 2 y igualmente vale y me muestra del 2 al 100. Entonces esta sería la mejor opción, haciéndolo así, ¿sí? Con el operador de módulo. Sí, me entendieron porque yo digo que es el residuo, ¿verdad? Sí, o sea, dividimos y esto me retorna el residuo. Entonces, si quiero saber si un número es divisible para otro número, checo el residuo, ¿no es cierto? 35 módulo 7 me va a dar 0 también, porque tiene una división exacta para 7. Siempre que tiene una división exacta, el residuo o módulo será 0, caso contrario es otro número. ¿De acuerdo? Y bueno, el mostrar impares sería lo mismo, ¿no? Esa otra función más, mostrar impares desde A hasta B, y acá sería si es diferente de 0. Esa sería la única diferencia. Y vamos a poner esto por acá. Y voy a documentar esto.
De igual manera, para saber si algo sirve, pues tengo que probarlo para los dos casos que tendría acá, ¿no? No tengo más que esos dos casos. Si funciona para esos dos casos es que está bien hecho. Tiene que valer tanto si le mando 1 a 100 o de 2 a 100. Vamos a ver qué hace esto de aquí. Me parece que está bien. 1, 3, 5, 7. Bueno, la única diferencia es que, claro, si mando desde el 1 me va a mostrar el 1. Si mando desde el 2 me va a mostrar desde el 3. Pero estaría bien, ¿verdad? Hasta el 99, bien. Y en el segundo caso, claro, no muestra desde el 1 porque le estoy mandando desde el 2. El primer impar que aparece va a ser el 3 y llegará nuevamente hasta el 99. Entonces estaría bien. Yo puedo utilizar funciones también con vectores. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces digamos ahora que quiero yo crear una función para poder llenar un vector. Ya no necesito nada de esto. Entonces primero tengo que diseñar esa función. Cuando me refiero a diseñar la función es que primero tengo que pensar en cómo le voy a usar, claro, porque qué es lo que necesito, ¿no es cierto? Y luego pensaré cómo le implemento, cómo le codifico. Entonces, ¿cómo le voy a usar esta función que me estoy imaginando en la cabeza? Le voy a llamar, por ejemplo, llenar vector, ¿correcto? Llenar vector y le voy a pasar el vector y el número de elementos, por ejemplo. Sí, sería un caso. O podré pasar solo el número de elementos y crear el vector adentro de la función, como ustedes prefieran. Hagamos de cuenta que voy a pasar el vector, ¿de acuerdo? Entonces pasémosle un vector. Digamos que voy a tener un vector, le voy a llamar a ese vector, ¿de acuerdo? Y resulta que va a tener 5 elementos. Entonces así quiero que se pueda llamar a la función. Llenar vector, el vector se va a llamar a, o la variable a, y va a tener 5 elementos. Entonces, ¿cómo podría yo implementar esta función de acá? Primeramente se supone que voy a tener un vector que se llama justamente a, que va a tener pues 5 como ya dijimos, y es este vector el que le estoy pasando a la función de aquí. Entonces ahora sí implementémosle. Esta función de acá va a tener de nombre llenar vector. Esta función de aquí va a recibir un vector de enteros, tal como está declarado ahí, un vector de enteros. Si necesito hacer que la función sea genérica y me reciba un vector de cualquier tamaño, a pesar de que después estoy dando el número de elementos, puedo dejar simplemente expresado que es un vector sin especificarle cuántos elementos va a recibir. Es decir, puedo poner ahí los corchetes y no poner ningún tamaño entre los corchetes. Y luego puedo poner el número de elementos, llamémosle n, por ejemplo. Me está faltando decirle qué es lo que me va a devolver. En este caso, llenar vector no me va a devolver nada tampoco. No hace ningún cálculo. Simplemente recibe este vector vacío, porque acá está vacío, está declarado, está vacío. ¿De acuerdo? Y acá adentro me va a pedir por teclado que el usuario vaya llenando todos sus n números. Entonces yo tendría, por ejemplo, desde igual a, hagámoslo que se llene desde 1, menor o igual a n, y más, necesitaría como siempre esta variable i, y acá adentro lo típico tendría un mensajito diciendo, pues ingrese el elemento tal, y se guardaría en la posición i del vector que acabo de ingresar. Bueno, veamos si esta función sirve. Tengo que copiar esto acá arriba y vamos a probarle. Esta función me puede servir para no solo 5 elementos, sino cualquier otro tipo de elementos. Fíjense que está bien genérica. Recibo un vector de cualquier tamaño, quiere decir eso. Y el tamaño viene dado por número n, así que no le estoy restringiendo a que sea solo de 5. Yo podría haber declarado que un vector b de 8 y haber utilizado la misma función llenar vector, mandándole el b y mandándole el número 8. Así que es genérica. Vamos a ver si funciona. Ingresa elemento 1, ingresa elemento 2, 4, elemento 5 y está funcionando muy bien. Hagamos que esta función haga algo, que tenga algún cometido, ¿no? Podría en vez de llenar vector haberle puesto sumar vector, por ejemplo, que lo que va a hacer es que al final de la función voy a mandar a mostrar la suma de todos los elementos. Entonces voy a colocar aquí un acumulador y voy a ir sumando aquí los elementos que va ingresando la persona
finalmente mando a mostrar la suma. En cuanto a las entradas que tiene la función, no ha sido modificado, por lo tanto no hace falta actualizar acá arriba. 5 veces el 2, 10. Entonces puedo mandar a mostrar dentro de la función la suma, o podría ser que la función me devuelva la suma. Si fuera así, en vez de void aquí tendría que me devuelva un entero, y aquí en lugar de mostrar tendría simplemente que me devuelva el s. Entonces aquí yo necesitaría guardar el resultado, pongámosle suma, en una variable entera. Esa sería la diferencia. Con el procedimiento que no devolvía nada, no hacía falta que guarden ninguna variable, porque no devuelve nada. Pero ahora que devuelvo yo un entero, que es la suma de todos los números, todos los elementos que tiene el vector, necesito almacenar en una variable entera. Y luego de esto de aquí, podría mandar a mostrar. Por lo tanto, este nuevo código de acá estaría provocándome el mismo resultado, solamente que en lugar de mostrar desde el vector, primero hago que devuelva y luego de eso de ahí lo mandaré a mostrar. Lo que me está faltando acá es actualizar arriba. Ahora ya cambió, ya no es un void sino es un int, por lo tanto acá arriba necesitaría actualizar. 5. Entonces se ve igual que el código que teníamos antes, pero donde tenemos que darnos cuenta que hay la diferencia es que antes no devolvíamos nada, sino mandábamos a mostrar el resultado dentro de la función, y en cambio ahora devolvemos la suma, que le vamos a guardar en una variable, y luego estamos mandando a mostrar. El escalar vector recibe un vector A que va a estar vacío, hay que llenarle, y va a recibir un escalar que puede ser cualquier número real, k. Dentro de la función pues nos mostrará el nuevo vector resultante de multiplicar el primer vector por el escalar, así de simple, ¿no es cierto? En definitiva, ¿cómo podría implementar esto de acá? Ya que no me va a devolver nada, puedo declararle como void. El vector A va a ser un vector de enteros, podemos hacer que sea compatible para cualquier dimensión, y tenemos también el k. Único que no me di cuenta es que necesitaríamos también una variable para saber el número de elementos del vector A. Muy probablemente por eso no lo sacaron. Entonces voy a necesitar el número de elementos de A también aquí, y el momento en que le llame podría decir que le paso A, que va a tener 5 elementos y que va a multiplicarse cada uno de los elementos por K. Por lo tanto puedo utilizar el bucle de siempre para recorrer el vector. Y bueno, hagamos en 2 pasos. No se puede hacer con un solo bucle, pero hagámoslo en 2 pasos para que sea más fácil de entender. El primer bucle sería el que ingresa los elementos del vector, es el bucle de siempre. Está ingresado todo en A, llegaría hasta N, y tendríamos otro bucle más que lo que haría es mostrar cada uno de los elementos de A, pero ya multiplicados por K. Podríamos concatenar con espacios si desean. Entonces eso sería, ¿no? Ingresar el vector y luego mandar a mostrar todos los elementos, pero ya multiplicados por K. Esta sería la firma. K también va a ser entero, y como no retornamos nada, pues puede ser simplemente void. Vamos a probar. Y me muestra cada uno de los elementos multiplicando por K, que era 4. K vale 4.